Hola, mi nombre es Jesús Franco y hoy vengo a contarles cómo logré salir de la homosexualidad. Al principio realmente no fue fácil. Desde que vivía en Venezuela y desde que era muy pequeño, siempre de alguna manera u otra sentía cierta inclinación hacia las personas del mismo sexo. Por mucho tiempo trataba como que de reprimirlo. De hecho, traté de tener novias, parejas mujeres, y en un momento pensé que todo era normal, que estaba bien, que estaba siguiendo de alguna manera la voluntad de Dios. Sin embargo, ya tiempo después, ya que entré a la universidad, que empecé a conocer más personas y todo, empiezo a sentir más atracción hacia los chicos, ¿no? Y a ese punto no solamente era eso, sino que también estaba en un punto donde me sentía muy atrapado en la pornografía, en la masturbación, y empecé a ver también videos entre personas del mismo sexo y ya me sentía como que era más lo que me gustaba. Mi primer encuentro fue con un chico que conocí en un taller de crecimiento, de desarrollo humano, donde recuerdo que sí, en el momento sentí mucha atracción física con este chico, pero como obviamente no había tenido antes encuentros formales con hombres, sí sentía cierta timidez. Luego se fue programando para poder tener un encuentro sexual y que fuese mi primera vez. En ese momento yo me sentí como que era lo que deseaba, lo que me gustaba, ¿ok? Y sentía placer en ese momento, porque realmente era lo que ya yo había decidido, por así decirlo de alguna manera, hacer. Tiempo después, en la misma universidad, también estoy conociendo a un chico, un compañero, donde de alguna manera u otra sí fue no llegó a ser una relación formal, pero sí fue una relación que me lastimó bastante, porque en ese momento este chico no se aceptaba del todo. Todo tenía que ser muy escondido, muy privado, todo era muy así clandestino. Luego ya yo sí pude conocer realmente a un hombre que de alguna manera u otra sí estaba alineada a lo que yo quería, que sí estaba dispuesto a tener una relación, y fue mi relación, mi noviazgo que tuve formal con un hombre que duró más o menos 2 años, y realmente en esa relación sentí que todo estaba perfecto, que todo iba normal, que no había nada malo más allá de lo que quizás Dios pudiese pensar, pero era lo que ya yo quería, en definitiva, para mi vida. Estando aquí en Perú, a los meses ya termina mi relación con este joven que estaba en Venezuela, y llega un momento en donde yo ya empiezo a vivir una vida desenfrenada completamente. Ya empiezo a descargar aplicaciones de citas y a programar encuentros con hombres. Llegó un punto en donde ya la fornicación se volvió parte de mi vida completamente. En esa búsqueda constante de encontrar el amor, ¿no? De encontrar, llenar ese vacío que realmente tenía yo en mi corazón y que buscaba llenar con muchas personas, pero que en ese momento nadie lo pudo llenar, nadie. Hasta que ya después, con el tiempo, sí conozco a un chico, pero finalmente tampoco se pudo formalizar, porque fue justo en ese momento en el que me tocó decidir o Dios o seguir con esa vida. Pero sí quiero comentarles cómo llego también en el 2019 a Casa de Luz por invitación de una amiga, y desde el día 1 sentí que era una iglesia diferente, y yo lo noté porque recuerdo que en ese momento yo trabajaba de seguridad en una discoteca los sábados en la noche, y trabajaba toda la madrugada, y aún los domingos tenía esa intencionalidad de ir. Al principio no fue fácil. De hecho, tenía una amiga que a veces hasta me tenía que despertar para que fuese, pero ya después yo decía, algo tiene esta iglesia, porque
no es común que yo esté viniendo domingo tras domingo, más cuando en Venezuela llegué a ir a una iglesia cristiana, pero al año iba como 4 veces, o sea, muy poco. Pero aquí en Casa de Luz yo empezaba a venir. ¿Y qué era lo que pasaba conmigo? Que era el típico cristiano dominguero. Yo acepto a Jesús en mi corazón y venía los domingos, me sentía en paz con Dios, pero de lunes a sábado yo hacía con mi vida un desastre. Quería llevar yo mi vida a mi manera, haciendo cosas que ahora sé que no son correctas, pero que en ese momento yo sentía que eran normales. ¿Okay? No es que estaban bien, pero ya yo lo había normalizado. Y yo aquí en la iglesia como que me siento que ya estoy bien con Dios, pero realmente de lunes a sábado yo hacía lo que yo quería, tenía completamente el control de mi vida. Y solamente le daba a Dios los domingos como que, ok, Dios, aquí vamos a ver qué haces conmigo, pero ya yo esta es la vida que he decidido tener, esta es la vida que ya yo quiero vivir, así que ahí nomás, o sea, yo vengo los domingos, pero ya más no me pidas porque esto es lo que te puedo dar. Sin embargo, ya después llega el 2020, llega el tiempo de la pandemia y en ese momento yo tuve un sueño que hasta el sol de hoy siempre lo comento porque siento que fue algo muy determinante en mi vida y es un día que estoy soñando como si fuese el fin del mundo, donde se están cayendo edificios, todo sale en llamas, como si fuese también el infierno, toda la gente desesperada, buscando salvarse. Era una escena muy, muy horrible, o sea, lo más horrible que se puedan imaginar, de como si fuese el fin del mundo, así era. Sin embargo, yo en el mismo sueño siento que volteo y del otro lado está como el paraíso, como todo bonito, como el paisaje, todo hermoso, maravilloso. Entonces, de un lado estaba como todo el fin del mundo, el fuego, el infierno, y del otro lado estaba como un paraíso. Y en ese instante siento que está abriendo como una grieta debajo de mis pies. Okay. Y si tú estás parado en un lugar y sientes que se está abriendo una grieta, o tú te vas a un lado o te vas al otro, pero no te puedes quedar allí. Ahora entiendo era que Dios me estaba hablando que era un tibio completamente, o sea, no era ni frío ni caliente. Pero en ese momento me dio mucho temor, mucho miedo. Porque yo decía, me vi como si me fuese a morir, sentí una sensación de que me iba a ir al infierno y eso causó en mí un temor increíble, que realmente hasta el día de hoy lo recuerdo como me causó temor ese sueño y no quería que ese fuese mi destino. Ahora entiendo que realmente Dios lo que me estaba era diciendo, oye, no puedes quedarte en ese lugar donde estás, en el sentido de que o estás conmigo o estás con el mundo, porque yo solo quería estar con Dios los domingos y de lunes a sábado hacer con mi vida lo que quisiera. Ya sé que ahora que no estaba bien, pero eso me dio tanto temor que me hizo buscar más de Dios y justo en ese momento ya estamos en el tiempo de la pandemia, las primeras semanas de la pandemia. Y realmente tuve esa intencionalidad de buscar de Dios. Recuerdo también que un jueves o viernes santos, yo estaba viendo una película por Netflix, La La Land, recuerdo en ese momento, y mis primas estaban viendo en la laptop La Pasión de Cristo. Y a pesar de que estábamos cerca, yo en inicio estaba viendo la película, ¿no? En el teléfono, tranquilo, pero me llamó mucho la atención en la parte en la que estaban crucificando a Jesús, ¿no? Cómo lo golpeaban, cómo todo, él sintió todo ese dolor en su cuerpo y yo dije, wow, ¿cómo una persona puede pasar por eso, por la humanidad, ¿no? Porque sí sabía que lo había hecho por nosotros, por perdonar nuestros pecados, pero en ese momento yo vi amor en esa escena de parte de Dios,
que era lo que tanto mi corazón anhelaba, no tanto lo que mi corazón buscaba. Y fue un momento en el que yo dije, no, dejé de ver la película y me puse a ver la Pasión de Cristo con mis primos, y me llamó mucho la atención, y ya no era solo ese temor que sentí en un inicio, sino que ahora estaba conociendo que Dios me amaba, ¿no? Y que hizo ese sacrificio por mí. Y recuerdo que en ese entonces, como todos estábamos encerrados por la pandemia, aquí en Casa de Luz constantemente hacían transmisiones, nos reuníamos casi que todos los días, y eso hizo que yo empezara a tener más intencionalidad de buscar de Dios, de conocerle, de tomar la Biblia que me había regalado mi hermano, y esta vez sí, vamos a darle con todo. Y cuando empiezo a leer, termino de leer Juan y digo, wow, primera vez que termino de leer un capítulo completo, y sigo leyendo hasta que me topo con el libro de Primera de Corintios. Y yo en Corintios 6, 9, que fue, digamos, mi encuentro cara a cara con Dios, para mí fue ese momento como si me quitaran el piso. Yo quedé como que, oh, Dios, entonces, ¿y ahora cómo voy a hacer? Porque si bien antes tenía como esa noción de que eso es lo que iba a pasar, y ahora sí, Dios me lo estaba diciendo en su palabra. Ya no era un sacerdote, no era un pastor, no era alguien en la calle que me estaba señalando diciendo te vas a ir al infierno, sino que era Dios cara a cara, a través de su palabra, hablándome a mí. Y me sentí completamente desnudo ante Dios, y allí pude ver mi condición pecaminosa por completo, o sea, cómo estaba yo. Sin embargo, en ese momento clamé a Dios y dije, Señor, si a ti no te agrada de esto, ayúdame, porque yo por mi fuerza no puedo. Yo realmente ya lo he intentado y no he podido. Entonces, si a ti no te agrada esto, sé tú ayudándome a dejar esta vida, porque realmente ya yo no puedo, no siento que con mi fuerza así soy, así he sido durante los últimos años, y yo por mi fuerza no puedo. En ese momento no pasó nada a mis ojos, por así decirlo, pero realmente tuvo mucho peso esa oración, porque Dios empezó a obrar en mí. A través de Casa de Luz empecé a tener más tiempos de oración con Dios, de lectura de la palabra. Recuerdo que algo que me ayudó muchísimo fue el ayuno. Ayunar mucho, y mis primeros meses fueron de mucho ayuno, porque, bueno, aquellos que me conocen y para los que no me conocen les comento, soy muy comelón. Entonces, el hecho de dejar yo de comer era algo como que yo decía, oye, si puedo dejar de comer algo que me gusta, ¿por qué no también puedo dejar de tener relaciones con hombres, todo ello? Y así fue. Recuerdo que desde el 2020, cuando Dios empezó a orar en mí, de porrazo decidí ya no ver más pornografía, no caer más en la masturbación, no tener más relaciones con hombres. Y en un inicio fue por obediencia a Dios, fue una decisión que yo tomé por obediencia. Para ese momento Dios empezó a trabajar en mi identidad, en realmente hacerme ver que Él me había creado un propósito diferente, que realmente el estilo de vida que yo llevaba había sido algo que yo completamente había decidido llevar, pero que esa no era su voluntad, que Él me había hecho un hombre, un varón de Dios, y que Él tenía un propósito completamente distinto para mí. A ese punto yo decidí realmente completamente someterme a Dios y dejar que Él obrara. Pero solamente fue con la ayuda de Dios, como Él, a través de su palabra, a través de cómo yo realmente tuve esa intencionalidad de acercarme a Él, y definitivamente fue su gracia, ¿no? Fue su infinito amor quien me pudo transformar. Con tus propias fuerzas, y esto lo digo a aquellas personas que quizás están pasando por esa situación que yo pasé, no se puede, no se puede, y yo lo intenté muchas veces y no pude. Pero realmente fue Dios quien me ayudó a ese punto, en ese momento. Hoy por hoy mi vida es completamente diferente a como yo la llevaba antes. De hecho, nunca me imaginé siquiera poder
colaborar en los asuntos de una iglesia, servir, y el hecho de que Dios me haya llamado también incluso a formar parte del ministerio de alabanza era algo que yo no me lo esperaba nunca, y el hecho de que Dios haya puesto eso en mi corazón y que de alguna manera Casa de Luz me haya abierto las puertas para yo poder servir a Dios es algo que antes no me lo imaginaba. El hecho de poder ir a un viaje misionero, salir a las calles a evangelizar, poder darle palabra de Dios a las personas, yo nunca me lo imaginaba. El poder incluso impartir la palabra de Dios, dar clases, porque también enseño en Casa de Luz, en el curso de pasos, y antes era algo que yo no lo podía creer, no era algo que yo decía, Dios me va a usar para eso, pero definitivamente los planes de Dios son diferentes a los míos y hoy por hoy lo puedo entender, cosa que antes no entendía y no me sentía digno en ese momento, pero gracias a Dios puedo dar testimonio de cómo Él ha sido bueno conmigo, y cada área de mi vida que yo le fui rindiendo, Él iba obrando. Si le rendía mis finanzas, Él obraba allí y pasaba de estar en la escasez a ver su provisión. Si le rendía mi familia, veía como personas, incluso un tiempo en donde mi abuelo estuvo bastante mal, enfermo de salud, y pudimos orar a Él y Dios lo sanó, también obraba en mi familia. Si le rendía mi mente, también en mis pensamientos obraba. Entonces, cada área de mi vida que yo le fui entregando a Dios, Él iba trabajando allí, iba obrando, y realmente pudo completar eso que yo sentía que durante mucho tiempo debía buscar en personas y que nadie pudo llenar. Y hay un mensaje que yo he sentido que Dios ha puesto en mi corazón desde hace muchos años atrás y que lo he visto año tras año verse en mi vida, y más cuando me veo ministrando a las personas de parte de Dios. Y es que la palabra o la frase que he sentido en mi corazón es: ni yo mismo puedo imaginarme en los lugares en donde el Señor me pondrá para dar gloria al Padre. Y desde que yo sentí esa palabra de Dios en mi corazón, he visto cómo Él me ha usado de una forma increíble para mostrar de su amor a las personas. Y hasta el sol de hoy, Él ha sido fiel a su palabra, ha sido fiel a sus promesas, y por eso yo tomé la decisión de obedecerle, de seguir la voluntad de Dios en mi vida y de creerle realmente, de que sea algo genuino y no algo pasajero. A las personas que están pasando o han pasado por una situación similar a la que yo viví, les diría que realmente puedan tomar en cuenta dos cosas. Número uno, obedecer a Dios con profundo temor. Es esa honra de creer realmente en su palabra, que si Dios dice que algo es de una forma, poder realmente obedecer y creerle que lo que Dios dice realmente es así, porque Él tiene una buena voluntad para nosotros. Y dos, y creo que lo más importante, enamórense del Señor, enamórense de Jesús, y no un amor carnal, sino un amor que realmente los ayude a poder mantenerse firme aún en medio de la adversidad, donde no les importa todo lo que pase, no les importa incluso si tienen que dejar relaciones, pero que realmente sea por amor a Dios que ustedes puedan vivir una vida. Sin amor no es posible realmente permanecer mucho tiempo, porque va a llegar un momento en que ya solamente vas a sentir que es una obligación, pero cuando realmente te enamoras de Dios es un deleite, es un placer, buscas agradar a Dios antes que a ti mismo, y creo que eso es sumamente importante. Y realmente les digo, con ayuda del Espíritu Santo sí es posible, sí hay esperanza. Yo sé que quizás muchas personas como yo se sienten que no hay esperanza, que ya están perdidos, que ese es en definitiva lo que Dios quiere para sus vidas, pero yo les digo que realmente no es así, que en Cristo realmente hay una esperanza y que Él quiere lo mejor para cada uno de ustedes.
a las personas que actualmente se encuentran viviendo una relación homosexual y se sienten felices, se sienten cómodos, se sienten bien, se sienten que todo está perfecto para Dios, yo le diría que realmente no se engañen. Tal como sentí que Dios me lo dijo en 1 Corintios 6:9, se los digo, no se engañen, porque al final de todo va a prevalecer la palabra de Dios y la voluntad de Dios es diferente, pero realmente Él es quien nos da propósito, Él es quien nos da identidad, y por más que puedas sentirte que estás bien, que estás pleno, Él realmente es quien te da plenitud. Él es quien te llena, Él es quien te completa y solo en Él hay salvación. Si sigues en esa vida, vas a toparte realmente con una pared al final de esta vida. Pero si realmente decides creerle a Dios y entregarle su vida, vas a tener vida eterna. Y realmente lo que Dios tiene para darte es mucho mejor que tu felicidad pasajera con tu relación en la que estás viviendo actualmente.